La investigación del caso de corrupción de Banestado empezó en 1997, cuando el fiscal federal Celso III descubre que entre 1991 y 1996 habían sido transferidos por medio de las cuentas CC5 del Banestado 125 mil millones de dólares a los Estados Unidos. Posteriormente, ese valor va a ser aumentado para 225 mil millones entre 1991 y 2002. De esta manera teníamos el mayor escándalo de corrupción de Brasil, de la historia, y uno de los mayores escándalos de corrupción en todo el mundo. Usted tiene el derecho a conocer la verdad. El esquema de lavado se llevó a cabo principalmente a partir de la sucursal de Foz de Iguazú del Banestado, el entonces Banco del Estado del Paraná. Esta ciudad está ubicada en un lugar estratégico, la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. A través de las llamadas cuentas CC5 del Banestado, los doleros, los comerciantes de dólares del mercado negro, gente vinculada a funcionarios bancarios y gubernamentales, utilizaron una vasta red de cuentas bancarias bajo los nombres de testaferros o empresas fantasmas para lavar fondos ilegales de la corrupción pública, el fraude y el crimen organizado, principalmente a través del Banco del Estado de Paraná en Foz de Iguazú. Así surgió el escándalo de Banestado. La investigación federal no había ido a ninguna parte hasta el año 2001, cuando el entonces superintendente de la Policía Federal, José Antonio Castillo, descubrió que la mayoría de los fondos había llegado a cuentas de la agencia del Banestado de Nueva York. Castillo llegó a Nueva York en enero del 2002 para realizar el seguimiento internacional del dinero. A través de una orden judicial, Castillo y su equipo revisaron 137 cuentas en el Banestado de Nueva York, rastreando 14.900 millones de dólares. En algunos casos, los nombres de los beneficiarios coincidían con los de los políticos que actuaban en el Congreso Nacional de Brasil, ministros e incluso expresidentes. Después de un mes en Nueva York, Castillo regresó a Brasil con un informe de 400 páginas. Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, él fue retirado de la investigación, que estuvo suspendida durante al menos un año. Cuando el nuevo gobierno de Lula asumió el gobierno, a principios del 2003, Castillo volvió a la investigación. En abril del 2003, Castillo identificó una cuenta particularmente interesante en el Chase Manhattan Bank llamada Tucano. Tucano era el alias del partido PSDB, liderado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que gobernó en los dos periodos anteriores a los de Lula y que siempre mantuvo vínculos muy estrechos con las maquinarias políticas Clinton en Estados Unidos y Blair en Inglaterra. Aunque Castillo nunca tomó posesión de este crítico documento, al menos lo hicieron dos congresistas brasileños, dos senadores y dos fiscales federales, que luego ganarían fama como estrellas en la Operación Lava Jato, Vladimir Aras y Carlos Fernando dos Santos Lima.
Según un artículo publicado en la revista Isto.é del 3 de septiembre del 2003, Carlos Fernando mantenía desde 1998 el expediente muy detallado del caso Banestado y una lista de 107 personas que aparecen en la denuncia penal por el envío de dólares vía agencia nuevayorquina. Su esposa Vera Lucia dos Santos Lima trabajaba en el departamento de apertura de cuentas de la sucursal Banestado en Foz de Iguazú. La revelación la había hecho nada menos que Darío Messer, el rey de los doleros, en 1996, acusado de malversación de $228.300 de una cuenta de la agencia Banestado de Nueva York. En su defensa por escrito, no solo admitió el desvío, sino que reveló detalles del esquema de financiamiento y de las remesas ilegales de dinero al exterior, enumerando 107 cuentas en la agencia Banestado de Nueva York. El por qué y el cómo el documento, llamado Bolsa de Cadáveres, nunca llegó a un proceso penal, es uno de los muchos misterios involucrados en todo el enigma del mayor escándalo de corrupción en Brasil. La pista es que Aras y Santos Lima maniobraron para que este documento nunca se hiciera público. Mientras tanto, hay informes no confirmados, varias fuentes no registrarían esto, de que el documento con las 107 cuentas podría haber sido utilizado para la extorsión total de los individuos, especialmente los multimillonarios que están en la lista. Como salsa extra en el ámbito judicial, está el hecho de que el juez de primera instancia encargado de enterrar el caso Lava Jato era el juez Sérgio Moro, el mismo que después fue catapultado como estrella de la operación Lava Jato y que se volvió ministro de Bolsonaro. Las grandes empresas hicieron acuerdos con la Receita Federal del Ministerio de la Economía y nadie fue castigado, ni mucho menos preso, ni siquiera los gerentes. Todo terminó en una gran pizza. La investigación terminó por cerrarse en diciembre del 2004. Al año siguiente, en el 2005, la derecha puso en escena el escándalo del mensalón, con el cual mataban a 2 pájaros con un solo tiro. Facilitaba la derrota del PT en las elecciones que se realizaron a fines de aquel año, y el retorno de la derecha, o por lo menos le imponía al PT la entrada en su gobierno del PMDB, que fue lo que acabó pasando. El mensalón, o en español mensalón, eran las propinas que los gobiernos del PT le pasaban a los parlamentarios. Al mismo tiempo, la principal impulsora de las investigaciones sobre el mensalón, la Red Globo, desvió el foco del escándalo del Banestado, con el apoyo de todo el sistema político, incluidos los autodenominados partidos de izquierda, que al parecer también estaban involucrados. Los hermanos Mariño, dueños de la Red Globo, habían sido uno de los principales participantes en este esquema mafioso. Sérgio Moro nunca acusó al rey de los doleros, Darío Messer, a pesar de las delaciones de varios ejecutivos de Odebrecht sobre su participación en el escándalo de Banestado. Es un secreto a voces que los doleros que operan en la triple frontera están conectados con el tráfico de cocaína desde el Paraguay. Algunas sectas evangélicas están involucradas en el plan,
en un esquema que podemos denominarlo Evangelistán del polvo. Foz de Iguazú es uno de los principales centros de las operaciones negras de la CIA y del Mossad, y con ramificaciones muy explosivas. El delegado Castillo se refirió a la existencia de 17 millones de dólares que habían sido transferidos a la agencia del Banestado en Nueva York y que luego fueron movidos a Pakistán. Lo descubrió unos meses después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Las líneas del narcotráfico mundial, controladas por el imperialismo norteamericano e Israel, se cruzan con la línea de la heroína de la CIA en Afganistán. Darío Messer como el eslabón perdido de Sergio Moro, el propio Moro como activo del FBI, la CIA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. El delegado José Antonio Castillo jugó un papel decisivo en la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación, CPI, sobre el caso Banestado. Pero, de nuevo, esa comisión no fue a ninguna parte, ni siquiera se votó el informe final. En el próximo capítulo brindaremos algunos detalles sobre los bastidores de cómo terminó en una gran pizza, también en el Congreso, con la participación activa de todos los partidos políticos de Brasil. Usted tiene el derecho a conocer la verdad.